Onda 100.9 FM, la superestación, presenta Personajes de mi ciudad. Un ameno recorrido por las historias de Valencia, de la mano de la periodista Charito Rojas. Personajes de mi ciudad, por Onda 100.9 FM, la superestación. Y en este programa tan especial en el que estamos hablando de la Navidad, la fiesta más hermosa del año, el cumpleaños del niño Jesús, pues tenemos al padre Alfredo Fermín. Él es párroco de la iglesia de Santa Rita y de la Asunción y Santa Rita en el Trigal. Y también fue rector del seminario Nuestra Señora del Socorro. Y él es lo que yo llamo un bibliólogo, un estudioso profundo de la Biblia que nos explica muchas cosas que no entendemos nosotros a primera vista. Padre, bienvenido. Gracias, muchas gracias Charito por esta oportunidad en el programa y que Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Ahorita necesitamos todas las bendiciones posibles. Yo quería hablar con el padre Alfredo Fermín acerca de esta celebración, Navidad. ¿Cuál es el origen católico, el origen que tiene esta celebración de Navidad? Hay un aspecto muy curioso y es que dentro de la iglesia el año litúrgico termina y comienza con casi un mes de diferencia con respecto al año civil. ¿Okay? El año civil, 31 de diciembre, 1 de enero. Este año, por ejemplo, el tiempo de Adviento, que es el que precede la Navidad, comenzó el fin de semana del 2 y el 3 de diciembre. Y entonces lo que comienza el año en la iglesia, al menos este año fue así, el año 2023, un mes antes. Los primerísimos días de diciembre nosotros comenzamos un nuevo año en la iglesia. O sea, el año litúrgico comienza con el Adviento, que son esos 4 domingos precedentes a la Navidad, ¿no? Así es. Y lo tiene de manera pedagógica la iglesia. A veces el tiempo de Adviento comienza la tercera, cuarta semana de noviembre y este año coincidió con la primera semana de diciembre. ¿Por qué? Porque en el calendario civil, 24 de diciembre del 2023 cae día domingo. Sí. Y que es el cuarto domingo de Adviento. Es el cuarto domingo de Adviento, correcto, que es la vigilia de Navidad, ¿no? Exactamente. El 24 de diciembre. Último domingo del tiempo de Adviento, todos los años son 4 domingos. Adviento significa advenimiento, venida. Estamos esperando algo o alguien. En este caso estamos esperando a alguien. El nacimiento del niño Jesús. Así mismo es. Ahora, ¿cuándo la Iglesia Católica comienza con este calendario, comienza con esta celebración? Fija esta fecha como una fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Sí, correcto. La tradición del 25 de diciembre, a pesar de que incluso por muchos cristianos es desacreditada y tendrán sus razones. Unos lanzan razones del clima, del tiempo, de la inconveniencia, pero es la tradición más antigua que nosotros tenemos. No es improbable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Yo recomiendo para los más curiosos la lectura de un libro de Antonio Socci, que es un periodista italiano, y él escribió un libro llamado Guerra contra Jesús, con respecto a la época moderna. Pero entonces él tiene, y no es el único que lo dice, Vittorio Messori también, es de la tesis de algo que nosotros consideramos fundamental para la vida cristiana. Tú sabes que cuando uno busca en internet la cuestión del 25 de diciembre, la Navidad, todos vamos a encontrar noticias de que se cristianizó una fiesta pagana. El 25, la fiesta del sol invicto, y los romanos, y entonces para suplantar la fiesta pagana vino el cristianismo. Estos dos autores tienen la tesis contraria, precisamente para venirle al paso a este incremento en cuanto al número, al volumen de los cristianos que estaban pululando en el Imperio Romano. El Imperio Romano sale con la fiesta del Sol Invictus. ¿Ve? Ellos lanzan la tesis contraria y de hecho, cuando uno lee
que el Imperio Romano tenía una fiesta que era el del Sol Invicto el 25 de diciembre y es suplantada por el cristianismo, no hay demostraciones documentarias al respecto. En cambio, estos dos autores sí demuestran lo contrario. Sí demuestran que 25 de diciembre fue Es la fecha anterior. probable de eso. ¿En qué se basan? O sea, hay en la Biblia un hecho histórico que en realidad sucedió, que fue el censo en la zona de Judea, ¿no? Exactamente, eso es un indicativo, solo que el censo se da tiempo después, ¿ok? Del Ujú. nacimiento. Y por eso es que Herodes manda a asesinar a los niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, él saca como un cálculo. La cuestión es más complicada. Nosotros no tenemos una razón historiográfica, científica, que podamos meter en las fechas como tal en cuanto al nacimiento de Cristo, porque la cuestión es más complicada. Yo sé que de repente lo que nos escuchan se puede enredar un poquito, pero Sí. nosotros tenemos un error de cálculo en cuanto a las fechas. ¿Ok? Los Ujú. más entendidos, los que nos están escuchando, saben que En incluso cuanto a la fecha del 25 de diciembre o en cuanto a ese año cero, que es reconocido mundialmente como el año cero de la humanidad, que fue el año del nacimiento de Cristo. es que precisamente el error de cálculo lo estamos arrastrando hasta el sol de hoy. Ujú, Realmente este no es el año que nosotros decimos que es un ujú. poco más allá, tal vez 2026, 2027, precisamente por un error de cálculo. Fíjate que la historia, en la historia universal es fascinante, que un par de siglos antes de Cristo el año tenía solamente 10 meses y comenzaba en marzo. Después se agrega el mes de enero y febrero y Ujú. después es que sale aquello de que el mes comienza en enero. O sea que para hacer un cálculo preciso incluso en el tiempo, en la historia universal hemos tenido estos errores de cálculo, ¿no? Pero sí han logrado encuadrar dentro de hechos que realmente sucedieron, como fue esa matanza de niños, como fue ese censo, como fue la migración de María y José hacia Egipto. ¿Han logrado documentar eso? ¿Tienen documentación cierta, histórica, de esos hechos? Tenemos cálculos aproximados. Y esto es Ujú. lo fascinante, a nivel científico es lo fascinante. Desde el punto de vista más estricto, Jesucristo nació 7 o 5 años antes de lo que nosotros colocamos como el nacimiento de Cristo. Pero es que el error Ujú. lo cometimos nosotros hacia la Edad Media, haciendo el error de cálculo, precisamente ubicando los años, calculando lo que estaba antes, lo que estaba después. O sea, no es una cuestión que tenga que ver la Biblia en esto, sino que fue un error humano que venimos arrastrando hasta el día de hoy. Pero entonces esto significa que el censo se pudo haber realizado según las cuentas actuales, las que tenemos ahorita, hacia el año 3 antes de Cristo, precisamente. Si su nacimiento se dio entre el año 7 y el año 5, el censo se dio entre el año 5 y el año 3 antes de Cristo, precisamente. Bueno, y además a mí un historiador me dijo que la humanidad había perdido mucho de su documentación histórica con la quema de la Biblioteca de Alejandría, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, que al parecer albergaba muchísima información acerca del mundo antiguo, y también con la pérdida de documentación de los cristianos que eran perseguidos y escondían las pruebas, que fue el caso de los rollos del Mar Muerto, que encontraron en una cueva muchísima documentación que incluso hoy todavía están estudiando, que no han logrado la decodificación o la certificación completa Sí, de esos rollos sí, sí, del sí, Mar es Muerto, correcto. ¿no? Digamos que de la parte española, Ujú. un estudioso publicó precisamente en español la totalidad de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar presente allí con algunos de los estudiosos, vimos el material físicamente Sí. hablando y tengo un testimonio. Cuando una de las cosas más curiosas es que el único libro del Antiguo Testamento que se conserva integralmente es el profeta Isaías, Ujú. completo de inicio al final, y está colocado en el Museo del Libro en Jerusalén. Yo no puedo describir en este momento, porque tal vez no me sepa explicar, la emoción, o sea, a nivel psicológico y a nivel espiritual, a nivel humano, que se siente de estar delante de un manuscrito de un profeta integral, aunque son copias de los originales, pero que sea tan antiguo que prácticamente de ahí es donde vienen nuestras traducciones del Sí. Antiguo Testamento. Es fascinante O sea, realmente. sirvió de base para poder traducir
otros documentos del Antiguo Testamento. Hoy en día se utilizan esos documentos porque fueron Ujú. descubiertos en 1948. Impresionante eso allí. Verdaderamente, o sea, los descubrimientos Sí, son relativamente recientes sí, sí, desde mitad del acerca. siglo pasado. Así es. Y ciertamente la cuestión de la Navidad, o sea, del tiempo del 25 de diciembre, es difícil de ubicar realmente, pero las objeciones con respecto al 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no son consistentes realmente, no hay unas pruebas que demuestren lo contrario. ¿Qué es lo que sí Ujú. se mantiene? Se mantiene la tradición de la iglesia. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros los católicos no dependemos solamente de la Sagrada Escritura. Está el magisterio y la tradición. Y la tradición es tan importante que no hay argumentos para desacreditar una tradición tan antigua La como esa. tradición es el boca a boca a través de las generaciones, Y ¿no? eso es lo más bonito, que la tradición es lo que mantuvo la gente, la familia, de los abuelos a los nietos. Eso es lo más bonito. Ahora vamos a trasladarnos al escenario de Belén. Lo que sucedió allí, esa estrella brillante, esos reyes magos, esa situación de crisis de alojamiento que cuentan. ¿Cómo la interpreta usted? Desde el punto de vista histórico hay varias cosas. Aquí hemos nombrado varios temas que son Sí, fascinantes también. sí. Nosotros no descartamos que esta famosa estrella de Belén, que algunos llaman el cometa y tal, no Ujú. descartamos que sea precisamente un fenómeno natural. No lo Un descartamos. cometa, por Sí, ejemplo. exactamente. Eso no es Ujú, descartable. O sea, no fue una ilusión óptica. No ujú. fue una cuestión, o sea, Porque milagroso. lo vio mucha gente. Sí, sí, correcto. Es más, hay algo de la historia universal que se dice poco y lo he Ajá. encontrado en muy pocos lugares. Ya desde un siglo antes del nacimiento de Cristo, y bueno, prácticamente hasta el día de hoy si pensamos en los judíos, pero hasta los primeros años del primer siglo de nuestra era cristiana, en todo el mundo oriental conocido había una expectativa de que algo milagroso iba a suceder en el planeta. Eso es fascinante. En todos los pueblos, en Israel, en Babilonia, los persas, todos los imperios que existían en ese momento, los profetas, los sacerdotes, los gurús, llamémoslos como los llamemos, tenían la concepción, y así escribían y así le enseñaban al pueblo, de que estaba por suceder algo. O Ujú. sea, ellos en su manera de orar, del contacto con la divinidad que tenían, así fueran monoteístas o idólatras, se sabía, y esto es una coincidencia interesante en la historia universal, que algo maravilloso iba a suceder. Esa es la razón por la cual los magos, que no se dice que sean reyes, los reyes es una tradición. La Ujú. palabra mago que aparece en el Nuevo Testamento es Ajá. un hombre de ciencia, Ajá. de Hombres de ciencia, es ciencia. decir, filósofos, matemáticos, médicos, pero medicina natural, Astrónomos, tal vez. astrónomos, claro, claro. Y entonces hubo la tremenda coincidencia que nosotros decimos 3 reyes magos por los 3 regalos que se le entregó a Jesús, pero no sabemos el número exacto. Pero sí sabemos Sí. que un grupo de hombres de diferentes imperios, hoy diríamos de diferentes países, siguen el astro porque ubican al astro como el evento milagroso. Ajá. Cuando llegan a Jerusalén, cuando llegan a Israel, Palestina, se encuentran con que están buscando lo mismo. O sea, podemos ver la impresión psicológica de que, bueno, yo hice un camino de miles de kilómetros y tú también lo hiciste porque estamos buscando como lo mismo. Algo tiene que suceder. Y fue Ujú. registrado en el Evangelio en la conversación con el rey, ¿ves? Con Herodes. Claro que por eso es que Herodes dice, pero ¿cómo es esto de que están haciendo el que va a reinar, el que va a dominar el mundo? Y por eso manda a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Y de hecho, cuando Herodes, que se queda sorprendido de estos hombres que vienen de la parte oriental del mundo, Ujú, le viene con este cuento de que van a ser un rey, un fulano. ujú. Entonces Herodes llama a sus sacerdotes, a sus colaboradores, y llama a los sacerdotes también judíos y les dice, mira, aquí vienen unos señores con un cuento de que van a ser un rey. Entonces comienzan a hablar entre ellos y dicen, oye, sí, es que las profecías, y aquí entra el Antiguo Testamento, dice que van a ser un Mesías. Y a nosotros nos resulta que estamos cerca del tiempo que eso va a suceder. Ahí es donde Herodes se asusta.
Ajá. Entonces lo que es interesante es que los hombres de Oriente tenían la misma tradición de que iba a suceder un milagro, igual que en Jerusalén o que en Israel. Y entonces es allí donde todo se alinea y como que Dios se aprovechó de esa expectativa para determinar el momento en que iban a ser su hijo. Y efectivamente lo hizo. Estos magos que son hombres de ciencia, que hacen un camino de fe. Yo puedo fantasear con algo que no está en la Biblia, por ejemplo, Charito, y es lo siguiente. Cuando ellos iban pasando de país en país, porque recorrieron miles de kilómetros, obviamente entrevistaban a la gente y a los jefes religiosos de la zona. Iban preguntando. Iban preguntando, y ellos iban escuchando, oye, sí, estamos cerca del cumplimiento de las profecías. Cuando llegan a Jerusalén, que escuchan a los sacerdotes decir, oye, sí, ha llegado el momento de las profecías, va a venir el Mesías, ellos dicen, maravilloso, o sea, todo el mundo conocido tenía como cierto esto que iba a suceder. Y efectivamente ellos tuvieron el regalo de Dios de llegar al lugar, porque el Evangelio dice que el astro, la estrella, se posó sobre el lugar donde había nacido Jesús. Así es. Muchas veces uno con nuestra mentalidad de siglo XX, siglo XXI, trata de dar explicaciones racionales a cosas que son absolutas de fe. Pero hay algo indudable en la Navidad, que seas de la religión que seas, esta época es una época de celebración, de paz, de amor, de compartir. Yo creo que es una fiesta que no solo, que desborda el ámbito religioso, católico, cristiano, de quienes tienen la fe en Dios, en Jesús, y rebasa eso para hacer una celebración que en esencia es la celebración de Navidad. Y es correcto. Yo creo, es mi impresión personal, que este año, en este 2023, yo no he recorrido el mundo, pero he visto el ambiente aquí y tenemos muchos amigos alrededor del mundo. Hay una especie de avivamiento con respecto a la celebración de la Navidad de este año. Nosotros vemos materialmente hablando que las personas retomaron aquello del decorar las casas. Yo he promovido muchísimo hacer el pesebre y la corona de Adviento, que son signos. Y tantas personas han venido para bendecir estos signos. Tantas personas. Es que ya con el hecho de comprar un regalo, fíjate tú, a veces algunos predicadores incluso hablan del materialismo en esto. Pero había una catequesis que yo estaba leyendo esta mañana de Juan Pablo II sobre el árbol de la Navidad. Hay personas que dicen que el árbol de la Navidad es un signo pagano. El signo del árbol de la Navidad, Juan Pablo II lo presentaba como un signo de vida, porque el árbol es una demostración de la naturaleza de vida. Y Jesucristo habló mucho de los árboles que daban buenos frutos y los que dan malos frutos. Cuando tú haces un árbol de Navidad, tú estás representando al mismo Cristo Jesús. Y pones los regalos al pie del árbol. Significa el afecto, el amor que tú puedes demostrar con otro a través de un signo que puede ser material, pero está Cristo presente en medio de eso. Así es, y veo en el Vaticano que colocan un árbol grandísimo en la mitad de la plaza y al pie un nacimiento también con figuras de tamaño natural hermosísimo. O sea, el reconocimiento de ese acompañamiento del significado del árbol con el nacimiento. Sí, y el nacimiento tiene otra historia bellísima. Vamos ya casi por el milenio de la invención del pesebre, de la representación, digamos así, con figuras humanas. Porque es que la representación gráfica, ya sea pintura, ya sea las estatuas, eso tiene 2000 años. Sí. Tiene 2000 años desde las catacumbas, en los primeros siglos, el primero, segundo siglo, ves dibujos de la Madre de Dios, del mismo Jesucristo, de Noé, de Moisés. Y vamos a ubicarnos en el tiempo de Francisco de Asís, que fue el que inventó la representación del pesebre. Yo le decía en estos días a las personas en la misa, vamos a imaginarnos, así como nosotros nos sorprende ver por las redes que los asiáticos usan unos drones para formar unas figuras en el cielo y parece lo que nosotros llamamos un holograma, de ese tipo de cosas, y nos sorprendemos la tecnología. Bueno, mil años atrás, cuando San Francisco puso unas imágenes que representaban a Cristo, porque antes tú lo podías leer, pero no lo podías ver, porque a nadie se le había ocurrido esa brillante idea, habían pasado 1000 años de cristianismo,
Debemos imaginar que todo el que se acercaba a esa gruta para ver ese pesebre viviente se impresionaba de una manera, bueno, grandiosa. Porque era un pesebre viviente, o Sí, sea, al inicio. Al mira. inicio, y después fue representado con figuras, con estatuas. O sea que Ujú. nosotros tenemos una tradición de casi 1000 años del Sí. pesebre, que por cierto hay algo ¿Qué es lo curioso. primero que hay que poner en la casa antes de cualquier adorno de Navidad? El pesebre. Es correcto, el pesebre, yo siempre le digo a los niños, vamos a hacer una tarea, vamos a buscar en el diccionario qué Ajá. significa pesebre. Y entonces los niños dicen, ah, bueno, claro, lo que ponemos en Navidad. Yo digo, no, pero vamos a leer el significado. ¿Qué Ujú. significa esa palabra? Bueno, en un establo donde tienes tus animalitos, es el lugar donde se echa la comida, el Ajá. agua, la paja, lo que es el plato de los animales. Ajá. Cuando hablamos del mes de diciembre, hay un cierto invierno en esa parte del mundo, hay un movimiento comercial importante. Nosotros pensamos que lo que dice el Evangelio es cierto, de que tuvieron dificultad de encontrar posada. Y entonces, bueno, ¿qué encontraron? Un hombre que se apiadó de esa mujer embarazada que ya tenía los dolores de parto Mm. y les dijo, bueno, mire, yo no tengo una habitación, pero tengo el establo. Obviamente el establo es un lugar un poco como, bueno, da un poco de asco, digámoslo así, no es Claro, higiénico, claro. maloliente, todo aquello. Ellos entran presurosos allí, limpian lo mejor posible, están los animales presentes porque el dueño de la casa no los iba a sacar a la Ajá. intemperie, pues hacía mucho frío afuera, y entonces limpian de manera particular ese hueco donde comían los animales. Y cuando nace Jesús, lo colocan allí. Como si fuera una cuna. Es la primera cuna de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el significado de la palabra pesebre, el lugar del Ujú. establo donde se coloca la comida de los animalitos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios creador de todas las cosas, su primera cuna fue el lugar donde comieran los animales, la humildad de Jesús. Como católicos, como personas de fe, ¿cuáles son los ritos, cuáles son las tradiciones que debemos cumplir y honrar en esta Navidad? Yo estuve viendo con mucho agrado en internet que últimamente, en los últimos años, entre sacerdotes y laicos proponen, ellos realizan como un calendario del Adviento Calendario de Adviento, que sí. unen a la Navidad. Ujú. Entonces se trata de vivir las 4 semanas, es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Los que nos escuchan, que tengan curiosidad y quieran fortalecer su vida espiritual, pueden buscarlo fácilmente por internet. Los propósitos de Adviento. Y cada día hay un propósito. Yo leí algunos y son bonitos. Hacer Ujú. actos de caridad. Hay Ujú. cosas materiales como por ejemplo precisamente realizar el pesebre, ¿no? En la oficina, en la Claro. escuela, en la casa, pero hay otros que tienen que ver con la humanidad. Si estás molesto con alguien, reconcíliate. Cada día tiene un propósito y me pareció interesante de verdad. Se puede buscar propósitos de Adviento. Y de aquí al 24 de diciembre, cada día hay un propósito distinto. Sí, es algo muy lindo, muy lindo. Y para el 24 y el 25 de diciembre. Me parece estupendo que conservemos la tradición de la cena de Navidad, porque eso es signo de que Cristo está presente. Ujú. Cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles a visitar las casas, Él dijo, cuando entren en una casa, digan paz en esta casa. Y cuando tú te sientes el 24 de diciembre en la noche, y de verdad que lo deseamos para todos, que tengan una discreta cena de Navidad o al menos un momento de compartir. Fíjate que yo tengo una obra, muchos en Valencia lo hacen. El día 22 vamos a salir a la calle y le vamos a dar un plato navideño al menos a 400 personas que encontramos en la Ujú. calle, que ya Ujú. sabemos quiénes son y nos van a esperar en ciertos puntos de la ciudad. Entonces, ahí queremos imitar que la cena de Navidad, que va a ser 2 días después, el 24 de la noche, que yo voy a tener en mi casa con mi familia o con parte de mi familia, porque la otra Ujú. parte está fuera del país, Como estamos como todos. estamos todos, en ese momento representamos la unión en la familia y la paz que Cristo quiere en nuestra casa, 24 en la noche. Y Así podemos es. encender una vela blanca que representa la figura de Cristo.
en la mesa de Navidad. Sí, por supuesto, claro que sí. Qué lindo, qué lindo. Y además enseñar a nuestros niños que la Navidad no es solamente regalos, que la Navidad es mucho más, es compartir con la familia y es eso, es las buenas acciones, es una época de muchísima solidaridad. Yo pudiese decir en este momento que ya yo tengo mucho tiempo, pero este año lo he visto, que como que los niños le enseñan a uno el valor de la Navidad. Uno intenta enseñar a los niños, ¿no?, qué es la Navidad, Sí. y hablamos de San Nicolás, personaje real, por cierto, ¿no? San Nicolás de Bari, que fue un gran expositor de la fe en uno de los grandes concilios donde había unos herejes que Su querían... día fue ¿Ayer? esta semana. A ver, ¿sí? ayer 6 de diciembre, Ajá, 6 de Nicolás diciembre. de Bari. Y entonces apareció la noticia que en una localidad en Oriente encontraron su tumba, pero los restos están en Bari, al sur de Italia. Entonces los niños se emocionan mucho, pero es que cuando uno lee, que yo les mandé a los niños el año pasado a hacer la carta al Niño Jesús, Ajá. pero es que es impresionante, la gran mayoría, o sea, el 90% de la carta deseaba cosas buenas para el planeta, para la familia, para la escuela, sus papás, para su su papá. mamá. Nosotros lo vimos en la Navidad por los niños que hacemos todos los años acá en Unión Radio. Nos instalamos en una plaza, en un sitio, y allí recibimos regalos que son donados posteriormente, ¿no? Y los niñitos que estaban ahí presentes, les pedimos que hicieran sus deseos de Navidad. Y hubo dos que me llamaron la atención muchísimo. Uno que pidió la paz del mundo, que no hubiera guerras. O sea, esa era su petición. Y otro niñito que pidió una oveja. O sea, nos quedamos así, quiere una oveja. O sea, que partícipe, ¿no? Del nacimiento. Sí. Entonces, yo quisiera, ya para terminar esta conversación tan grata con el padre Alfredo Fermín, que nos diera una bendición muy especial para esta Navidad 2023. Y no solamente los deseos de bien, la palabra bendición significa, en pocas palabras, hablar bien, decir bien. Esa es la bendición. Decir cosas buenas, lo que llamamos en español el augurio, el deseo de bien. Y lo hemos convertido los católicos en una bendición trinitaria, ¿verdad? Donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aprovecho esta ocasión que me pides esto para decir que no se olviden nunca de bendecir en la casa, de bendecir la mesa, darle gracias a Dios porque muchas personas no tienen que comer en estos momentos. Agradecemos que tenemos algo para vestirnos. Yo me la paso un poco dando ropa a personas que vienen a pedir porque realmente no tienen. Y entonces la bendición, bendecir también a Dios significa darle gracias. Por eso en este momento, invocando pues a la Santísima Madre del Cielo, que dio a luz a nuestro Salvador, y a la Santísima Trinidad, todos los deseos de bien que también están en nuestros corazones. Porque cuando hablamos de paz, de la salud, que debemos pedírsela a Cristo se le acercaban los enfermos y Él los curaba. Sea la enfermedad que sea, que el Señor nos conceda el alivio espiritual, corporal, que restablezca las relaciones interpersonales que están rotas, que están fracturadas, que haga que regresen a su debido momento aquellos que se fueron buscando un presente y un futuro mejor, pero que si se quedan allá, que prosperen en sus negocios, en sus emprendimientos. Eso es lo que deseamos. Y por eso yo, en nombre de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora del Socorro de Valencia y Dios Todopoderoso, les imparto la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y por supuesto que este programa ustedes pueden escucharlo en forma de cápsulas de lunes a viernes como micro a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7:30 de la noche por esta señal de onda 100.9 FM. Trabajamos para ustedes en la producción de este programa Carmen T. Postproducción audiovisual Carlos Reyes. En la operación Gilberto Pirela y José García. Edición y montaje Ricardo Calabrese. Para escuchar este programa, síganos en @OndaValencia, @CharitoRojas Periodista y suscríbanse a nuestro canal YouTube @MundoUR Regiones y presiona la campana.